El secreto metafísico fundamental, si nos atrevemos a enunciarlo de manera tan simple, es que no hay fronteras en el universo. Las fronteras son ilusiones, demarcaciones. No son productos de la realidad, sino de la forma en que las cartografiamos y las acotamos. Y aunque esté muy bien cartografiar el territorio, confundir el territorio y el mapa es fatal. No se trata precisamente de que no haya fronteras entre los opuestos. En un sentido mucho más amplio, no hay demarcaciones entre cosas ni sucesos en ninguna parte del cosmos. Y en ninguna parte se ve la realidad de la falta de fronteras más claramente que en la física moderna, cosa tanto más notable cuando se considera que la física clásica fue una de las auténticas herederas de Adán, el cartógrafo y delimitador. Cuando Adán murió, dejó a la humanidad su legado, la tendencia a dibujar mapas y establecer limitaciones. Y puesto que toda frontera lleva consigo poder político y tecnológico, la actitud de poner límites y de imponer a la naturaleza clasificaciones y nombres señaló los primeros comienzos del poder tecnológico y del control de la naturaleza. De hecho, la tradición hebrea sostiene que el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no contenía realmente el conocimiento del bien y del mal, sino de lo útil y de lo inútil, es decir, el conocimiento tecnológico. Pero si toda frontera lleva consigo poder político y tecnológico, implica también alienación, fragmentación y conflicto, porque cuando se establece un límite para obtener control sobre algo, al mismo tiempo uno se separa y se aliena de aquello que intenta controlar. De ahí la caída de Adán en la fragmentación que se conoce como pecado original. Sin embargo, las demarcaciones que estableció Adán eran de índole muy simple, se reducían a clasificar y solo servían para describir, definir, nombrar y cosas semejantes. Y Adán ni siquiera hizo pleno uso de esas fronteras clasificatorias. Apenas si había llegado a nombrar las verduras y las frutas cuando dejó caer la pelota y lo declararon fuera de juego. Generaciones más tarde, sus descendientes terminaron por reunir el valor suficiente para empezar de nuevo a perder tontamente el tiempo con las fronteras, pero esta vez eran fronteras más sutiles y abstractas. En Grecia aparecieron hombres con brillantes poderes intelectuales, es decir, grandes cartógrafos y delimitadores. Aristóteles, por ejemplo, clasificó casi todos los procesos y las cosas de la naturaleza con tal precisión y de manera tan convincente que los europeos necesitaron siglos para atreverse a poner en entredicho la validez de sus demarcaciones. Pero, por más precisas y complejas que sean las clasificaciones, con ese tipo de demarcación no se puede hacer mucho más, científicamente por lo menos, que describir y definir. Así no se tiene más que una ciencia cualitativa y clasificatoria. Sin embargo, una vez que se han puesto los límites iniciales, de manera que el mundo aparece como un complejo de cosas y acontecimientos separados, ya se puede pasar a establecer demarcaciones mucho más sutiles y abstractas. Y eso fue precisamente lo que hicieron los griegos, como Pitágoras, pues lo que éste descubrió, al recorrer las diversas clases de cosas y de acontecimientos, fue que podía aplicar una brillante estratagema a todos esos objetos diferentes y podía contarlos. Sin poner nombre, había parecido magia, contar pareció divino, porque así como los nombres podían representar mágicamente cosas, los números podían trascenderlas. Por ejemplo, una naranja más una naranja son 2 naranjas, pero también una manzana más una manzana son 2 manzanas. El número 2 se refiere imparcialmente a cada grupo de 2 cosas y a todos los grupos de 2 cosas, así que de alguna manera debe trascenderlos. Por la vía del número abstracto, el hombre consiguió liberar su mente de las cosas concretas. Hasta cierto punto esto era posible
por mediación del primer tipo de demarcaciones, es decir, mediante la denominación, la clasificación y la observación de las diferencias. Pero los números incrementaron este poder en forma espectacular, porque en cierto sentido contar era de hecho un tipo de demarcación totalmente nuevo. Era una demarcación de una demarcación, una metademarcación, que funcionaba de la siguiente manera. Con el primer tipo de demarcación que establece, el hombre traza una línea divisoria entre diferentes cosas y después las reconoce como constituyentes de un grupo o clase que entonces llama ranas, quesos, montañas. Este es el primer tipo de límite o demarcación, el básico. Una vez que se han trazado las primeras demarcaciones, se puede trazar sobre ellas un segundo tipo de demarcación y después contar las cosas que hay en las clases. Si el primer límite nos da una clase de cosas, el segundo nos da una clase de clases de cosas. Así, por ejemplo, el número 7 se refiere igualmente a todos los grupos o clases de cosas que tienen 7 miembros. 7 puede referirse a 7 uvas, 7 días, 7 enanos o lo que se quiera. En otras palabras, el número 7 es un grupo de todos los grupos que tienen 7 miembros. Por consiguiente, es una clase de clases, una demarcación superpuesta a una demarcación. De esta manera, con los números, el hombre construyó un nuevo tipo de demarcación, más abstracta y más generalizada, una metademarcación. Y como las demarcaciones llevan consigo poder político y tecnológico, con esto el hombre había aumentado su capacidad de controlar el mundo natural. Sin embargo, estos límites nuevos y más poderosos traían consigo no solamente el potencial de una tecnología más evolucionada, sino también una alineación y una fragmentación del hombre y de su mundo más insidiosamente penetrantes. Mediante esto, los griegos consiguieron introducir un sutil conflicto, un dualismo que se ha adueñado del hombre europeo, como un vampiro se ceba en su presa. Pues la nueva metademarcación, los números abstractos, trascendía de tal manera el mundo concreto que el hombre descubrió que a partir de entonces estaba viviendo en dos mundos, el concreto frente al abstracto, el ideal frente al real, el universal frente al particular. Y a lo largo de los 2000 años siguientes, este dualismo cambió de forma una docena de veces, pero en raras ocasiones pudo ser desarraigado o armonizado. Se mostró como una batalla entre lo racional y lo romántico, las ideas y las experiencias, el intelecto y el instinto, la ley y el caos, la mente y la materia. Todas estas distinciones se basan en líneas reales y adecuadas. Pero estas líneas degeneraron en fronteras y batallas. La ciencia natural tardó siglos, hasta la época de Galileo y de Kepler, en iniciar el uso efectivo de la nueva metademarcación, la constituida por actividades como contar, numerar, medir, etc., pues el período intermedio entre los griegos y los primeros físicos clásicos estuvo ocupado por una fuerza que fue la Iglesia. Y la Iglesia no quería saber nada de medir o numerar científicamente la naturaleza. La Iglesia, con la colaboración de Tomás de Aquino, había establecido una estrecha alianza con la lógica aristotélica, la cual, con todo su brillo, era predominantemente clasificatoria. Aristóteles era biólogo y llevó adelante la forma de clasificación iniciada por Adán. En realidad nunca llegó a comprender del todo el gran éxito que suponía la numeración y la medición pitagóricas, tampoco la Iglesia. Pero, hacia fines del siglo XVII, la Iglesia empezaba a declinar y el hombre a escudriñar muy cuidadosamente las formas y los procesos del mundo natural que lo rodeaba. Y fue en esa época cuando el genio de Galileo y el de Kepler se incorporan al drama. El hecho revolucionario que llevaron a cabo estos físicos fue simplemente medir, y la medición no es más que una forma complejísima de contar. Así que allí donde Adán y Aristóteles trazaron demarcaciones,
Kepler y Galileo trazaron metademarcaciones. Pero los científicos del siglo XVII no se limitaron a resucitar las metademarcaciones del número y de la medición y darles mayor complejidad, sino que dieron un paso más e introdujeron un límite propio de ellos y enteramente nuevo. Se les ocurrió imponer una demarcación a la metademarcación. Inventaron la metademarcación, que se conoce hoy en día como álgebra. Expresado con sencillez, la primera demarcación produce una clase. La metademarcación produce una clase de clases, a la que se llama número, y la tercera produce una clase de clases, a la que se llama variable. La variable es conocida de todos como aquello que en la fórmula se representa como x, y o z, y la variable funciona de la siguiente manera. Así como un número puede representar cualquier cosa, una variable puede representar cualquier número. Así como 5 puede referirse a 5 cosas, cualesquiera, x puede referirse a cualquier número de un conjunto dado. Mediante el uso del álgebra, los primeros científicos no solo pudieron enumerar y medir los elementos, sino que fueron en busca de las relaciones abstractas entre las mediciones que se podían expresar en teorías, leyes y principios. Y parecía que, en cierto sentido, esas leyes gobernaran o controlaran todas las cosas que se habían delimitado con el primer tipo de demarcaciones. Los primeros científicos enunciaron leyes. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta, la fuerza es igual a la masa, por la aceleración del cuerpo al cual se aplica, la cantidad de trabajo efectuado sobre un cuerpo es igual a la fuerza por la distancia. Este nuevo tipo de demarcación, la metademarcación, trajo consigo nuevos conocimientos y naturalmente un aumento explosivo del poder tecnológico y político. Europa fue sacudida por una revolución intelectual de una magnitud como la humanidad jamás había visto. Pensemos que Adán podía dar nombre a los planetas y Pitágoras podía contarlos, pero Newton podía decir cuánto pesaban. Observen entonces que todo el proceso de formulación de leyes científicas se basó en 3 tipos generales de demarcaciones, cada uno de ellos edificado sobre su predecesor y cada uno más abstracto y generalizado. Primero se traza una frontera clasificatoria para poder reconocer las diferentes cosas y acontecimientos. Segundo, entre los elementos clasificados se busca los que se pueden medir. Esta metademarcación permite pasar de la cualidad a la cantidad, de las clases a las clases de clases, de los elementos a las mediciones. Tercero, se emprende la búsqueda de relaciones entre los números y las mediciones del segundo paso hasta que se pueda inventar una fórmula algebraica que las abarque a todas. Esta metademarcación convierte las mediciones en conclusiones, los números en principios. Cada paso, cada nuevo límite, aporta un conocimiento más generalizado y por ende más poder. Sin embargo, por este conocimiento, poder y control sobre la naturaleza, se pagó un precio. ¿Por qué? Una demarcación es un arma de doble filo y los frutos que un arma tal separa de la naturaleza son necesariamente agridulces. El hombre había alcanzado el control de la naturaleza, pero había tenido que separarse radicalmente de ella. En un lapso de apenas 10 generaciones se había ganado el dudoso honor de ser capaz de reducir a polvo la totalidad del planeta, él mismo incluido. La atmósfera de la Tierra estaba tan contaminada de emanaciones que los pájaros iban abandonando la existencia. Los lagos, cubiertos de depósitos grasientos, que en algunos casos se incendiaban espontáneamente. Los océanos llenos de sustancias químicas insolubles, que los peces eran llevados a la superficie. Y en algunas partes las lluvias que caían sobre la tierra corroían los metales. Pero durante ese lapso de 10 generaciones se fue gestando una nueva revolución de la ciencia.
Nadie previó ni podía haber previsto que cuando esta revolución culminara hacia 1925, señalaría la superación de la física clásica con sus demarcaciones, metademarcaciones y meta-metademarcaciones. El mundo entero de las demarcaciones se desmoronó, hecho pedazos ante hombres como Einstein, Schrödinger, Eddington, de Broglie, Bohr y Heisenberg. Cuando se lee el proceso de esta revolución científica del siglo XX, no puede uno dejar de impresionarse ante la naturaleza sobrecogedora de la conmoción intelectual que se produjo en el breve término de una sola generación. Aparece la teoría de la relatividad, hasta el principio de incertidumbre de Heisenberg, las fronteras y los mapas clásicos se vinieron abajo. Whitehead expresaba: el progreso de la ciencia ha llegado actualmente a un punto decisivo. Los fundamentos estables de la física están desmantelados. Bien, el tiempo, el espacio, la materia, lo material, el éter, la electricidad, las ideas de mecanismo, organismo, configuración, estructura, pauta, función, todo exige una nueva interpretación. ¿Qué sentido tiene hablar de una explicación mecánica cuando no se sabe lo que quiere decir mecánica? Y Louis de Broglie señalaba: el día que, subrepticiamente, se introdujeron los cuantos, el vasto e imponente edificio de la física clásica se vio sacudido hasta los cimientos. Pocas conmociones comparables a estas ha habido en la historia del mundo intelectual. Para entender por qué esta revolución cuántica fue una conmoción hasta tal punto cataclísmica, recordemos que a comienzos del siglo XX el mundo de la ciencia venía disfrutando de unas 14 décadas de éxito asombroso. El universo se aparecía, por lo menos a los ojos de la física clásica, como una colección portentosa, pero inarticulada de cosas y sucesos separados, cada uno de ellos perfectamente aislado por bien definidas demarcaciones en el espacio y en el tiempo. Además, se consideraba que estas entidades separadas, los planetas, las rocas, los meteoritos, eran susceptibles de ser medidos y contados con exactitud, un proceso que a su vez conducía a leyes y principios científicos. Con este procedimiento se habían obtenido éxitos tales que los científicos empezaron a soñar con que la totalidad de la naturaleza estuviera gobernada por leyes así. Se consideraba el mundo como una gigantesca mesa de billar de estructura newtoniana, donde todas las cosas separadas que constituían el universo actuaban como bolas de billar que circulaban ciegamente al azar, chocando ocasionalmente entre ellas. Así que empezaron a explorar el mundo de la física subatómica. Bien. Entonces, los científicos dieron por supuesto que todas las viejas leyes de Newton se aplicarían a los protones, neutrones y electrones, pero no era así en absoluto. El espanto fue comparable al que sentiría uno si un día, al quitarse los guantes, se encontrara con un par de pinzas de langosta en lugar de manos. Y lo peor no era simplemente que esas realidades fundamentales, como los electrones, no se adecuaran a las antiguas leyes físicas. Es que ni siquiera se las podía localizar. Como decía Heisenberg, ya no podemos considerar en sí mismos estos bloques de construcción materiales que originariamente fueron para nosotros la última realidad objetiva. Y eso se debe a que se resisten a todas las formas de localización objetiva en el espacio y en el tiempo. Las bolas de billar subatómicas no solo desobedecían las leyes establecidas, sino que ni siquiera existían, por lo menos como entidades separadas. El átomo no se comportaba como una cosa discreta y separada. La vieja física había usado como metáfora del átomo la de un sistema solar en miniatura, en que los neutrones y protones componían el núcleo solar, en torno al cual giraban electrones planetarios separados. Pero ahora el átomo empezaba a parecerse más a una nebulosa que fuera
perdiendo infinitamente en su medio, como expresó Henry Stapp. Una partícula elemental no es una entidad no analizable de existencia independiente, sino que es, en esencia, un conjunto de relaciones que se abren hacia otras cosas. Estas cosas atómicas, los bloques de construcción fundamentales de toda la realidad, no podían ser localizados porque carecían de demarcaciones. Además, como estas realidades fundamentales del universo no tenían fronteras definidas, no era posible medirlas adecuadamente. Esto fue desconcertante para los físicos, porque de lo que ellos se ocupaban era del reino de la medición científica, y el hecho de que estas realidades básicas jamás fueran susceptibles de medición exacta fue lo que se llamó el principio de incertidumbre de Heisenberg, y fue el golpe de gracia para la física clásica. Lo llamó la disolución del marco rígido. Entonces las viejas demarcaciones se habían desplomado. Dado que las partículas subatómicas no tenían límites, no podía haber metademarcaciones ni mediciones, por ende, tampoco había metademarcaciones ni leyes. Hasta el día de hoy no hay ley ni metamapa que gobierne los movimientos de un solo electrón, porque para empezar un solo electrón no tiene frontera alguna. No se puede tener una metademarcación ni una metademarcación si para empezar no hay siquiera una demarcación. Ahora los físicos nucleares deben trabajar con probabilidades y estadísticas. ¿Qué significa esto? Que deben reunir para sus mediciones los elementos atómicos suficientes como para poder simular que el grupo que han reunido parece una cosa diferente, una frontera ficticia. Entonces pueden construir metademarcaciones y ofrecer una conjetura verosímil de cómo podría comportarse el sistema en cuanto a totalidad. Lo decisivo es que ahora los físicos saben que estas demarcaciones son simuladas y ficticias, y que los constituyentes básicos siguen sin tener fronteras. Ahora es más fácil ver qué le ocurrió a la antigua física. Se extasió hasta tal punto con el éxito de sus metademarcaciones y metademarcaciones que olvidó por completo la naturaleza convencional de los propios límites originales. Bien. Entonces, estos físicos cuánticos se vieron obligados a reconocer la naturaleza convencional de las demarcaciones originales como tales, por la sencilla razón de que no pudieron encontrar demarcaciones reales. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En vez de ser un producto de la realidad, algo que está allí y que todos pueden tocar, sentir y medir, las demarcaciones eran producto de la forma en que los cartografiamos y acotamos la realidad. Hemos descubierto que allí, donde más ha avanzado la ciencia, la mente no ha hecho otra cosa que recuperar de la naturaleza lo que en ella había puesto. Hemos encontrado huellas extrañas en las costas de lo desconocido, y para explicar su origen hemos ideado profundas teorías. Finalmente hemos conseguido reconstruir la criatura que dejó estas huellas, y aquí que eran las nuestras. Eso no equivale a decir que el mundo real sea un mero producto de nuestra imaginación, sino solamente que nuestras demarcaciones lo son. Por eso dijo Wittgenstein, en la base de toda la visión moderna del mundo se encuentra la ilusión de que las llamadas leyes de la naturaleza son las explicaciones de los fenómenos naturales. Pues estas leyes no describen la realidad, sino apenas muestran demarcaciones de la realidad. Las leyes, como la ley de causalidad y otras, hablan de la red, de fronteras, y no de lo que la red describe. Los físicos cuánticos descubrieron
que ya no se podía considerar la realidad como un complejo de cosas y demarcaciones diferentes, sino más bien lo que en ocasiones se pensó que eran cosas limitadas, resultaban ser aspectos recíprocamente entretejidos. Por alguna extraña razón, parecía como si cada cosa y cada acontecimiento del universo estuviera interconectado con las demás cosas y acontecimientos del universo. El mundo, el territorio de lo real, empezó a parecerse no ya a una colección de bolas de billar, sino a un solo y gigantesco campo universal que Whitehead llamó el entretejido sin costuras del universo. Se diría que estos físicos consiguieron tener un atisbo del mundo real, del territorio sin fronteras, del mundo que veía Dan antes de hacer las demarcaciones, el mundo tal como es, y no tal como lo clasificamos o lo cartografiamos. Teilhard de Chardin habla así de este complejo entramado. Considerada en su realidad concreta, la sustancia del universo no puede dividirse, sino que como una especie de átomo gigantesco, forma en su totalidad la única realidad indivisible. Cuanto más y más profundamente penetramos en la materia, valiéndonos de métodos cada vez más poderosos, tanto más azorados, nos deja la dependencia recíproca de sus partes. Es imposible efectuar cortes en esta red, aislar una parte de ella, sin que los bordes se nos deshilachen y se nos enmarañen. Lo interesante es que este concepto de la física moderna, para el cual el mundo es, en algunos aspectos, similar a un átomo gigantesco, es hasta donde llega, y en realidad no hace más que arañar la superficie, la doctrina budista del Dharmadhatu, lo que significa el ámbito universal o campo de la realidad. El principio más importante de Dharmadhatu se llama Shi-Shi-Wou-Ai. Shi significa cosa, suceso, entidad, fenómeno, objeto, proceso. Wu significa no, y Ai quiere decir obstrucción, bloqueo, límite, separación. Esta frase significa que entre todas las cosas y sucesos del universo no hay separación. Como entre las cosas no hay demarcaciones reales que las dividan. Perdón. Se dice que cada entidad en el mundo se encuentra en recíproca trabazón con todas las demás entidades en el mundo, como lo explica Garma Chan, que dice: en el infinito Dharmadhatu, todas y cada una de las cosas incluyen simultáneamente a todas las otras cosas, en perfecto cumplimiento, sin la menor deficiencia u omisión en todo momento. En consecuencia, ver un objeto es ver todos los objetos y viceversa. Esto equivale a decir que una diminuta partícula individual dentro del minúsculo cosmos de un átomo contiene realmente los objetos y principios infinitos en los infinitos universos del futuro y del remoto pasado, en cumplimiento perfecto y sin omisión. Por eso en el budismo Mahayana se equipara el universo con una vasta red de joyas, en cuyo seno el reflejo de una de las joyas está contenido en todas ellas, y los reflejos de todas están contenidos en cada una. Como dicen los budistas, todo en uno y uno en todos. Esto suena muy místico y rebuscado, hasta que escuchamos a un físico contemporáneo explicar la visión actual de las partículas elementales. En lenguaje ordinario esto significa que cada partícula consiste en todas las demás partículas, y cada una de las cuales es, en el mismo sentido y al mismo tiempo, todas las partículas juntas. Este tipo de similitudes han llevado a muchos hombres de ciencia a coincidir con el físico Fritjof Capra. Las dos teorías básicas de la física moderna muestran, pues, todos los rasgos principales de la visión moderna, y la visión moderna ¿cómo es? Oriental del mundo. La teoría de los cuantos
ha abolido la noción de objetos fundamentales separados e introdujo el concepto de participante para reemplazar al de observador, y ha llegado a ver el universo como un entramado de relaciones recíprocas cuyas partes solo se definen mediante sus conexiones con la totalidad. Ay, en esencia, la gran similitud reside en que tanto la ciencia moderna como la filosofía oriental no ven la realidad como algo hecho de fronteras y de cosas separadas, sino como una trama no dual de diseños imposibles de separar, un átomo gigantesco, un entretejido sin costuras ni demarcaciones. La razón de que en Oriente supieran todo esto mucho antes de que la ciencia occidental tropezara con ello, es que los orientales jamás se tomaron en serio las demarcaciones. No se les subieron a la cabeza hasta el punto de que la cabeza y la naturaleza llegaran a andar cada una por su lado. Para Oriente no hubo más que un camino, el Tao, el Dharma, que señalaba una unidad por debajo de las líneas divisorias de los mapas dibujados por el hombre. En el este, al ver que la realidad no era dual, no dos, vieron que todas las demarcaciones eran ilusorias. Por eso unas cayeron en la falacia de confundir el mapa con el territorio, las fronteras con la realidad, los símbolos con lo simbolizado, los nombres con lo que se nombra. Si abrimos cualquier sutra budista, la mayoría de los cuales fueron escritos hace siglos, podemos encontrarnos con algo así. Por apariencia se entiende aquello que se revela a los sentidos y a la mente que discrimina, y que se percibe como forma, sonido, olor, sabor y tacto. A partir de estas apariencias se forman ideas, como las de arcilla, agua, jarro, gracias a las cuales uno dice, esto es tal y tal cosa, y no otra. Eso es el nombre. Cuando se contraponen las apariencias y se comparan los nombres, como cuando decimos, esto es un elefante, esto es un caballo, un coche, un peatón, o bien esto es la mente y lo que a ella pertenece, se dice que discriminamos entre las cosas así nombradas. Cuando estas discriminaciones, es decir, fronteras, se llegan a ver como vacías de sustancia propia, esto es recto conocimiento, mediante el cual el sabio deja de considerar las apariencias y los nombres como realidad. Cuando se dejan de lado las apariencias y los nombres, y toda discriminación cesa, lo que queda es la naturaleza verdadera y esencial de las cosas. Y como de la naturaleza de la esencia nada puede predicarse, se llama el ser tal o talidad de la realidad. Este ser tal, universal, indiferenciado e inescrutable, es la única realidad, con mayúscula. Vista desde otro ángulo, esta es la profunda doctrina budista del vacío, que sostiene que la realidad está vacía de pensamientos y de cosas. Está vacía de cosas porque, tal como lo descubrieron nuestros físicos, las cosas son simplemente demarcaciones abstractas de la experiencia. Y está vacía de pensamiento, porque el pensamiento, nuestra cartografía simbólica, es precisamente el proceso que superpone límites, demarcaciones y fronteras de la realidad. Ver una cosa es pensar. Pensar es imaginarse cosas. Pensar y cosificar son, pues, dos nombres diferentes para la red de demarcaciones con que intentamos atrapar la realidad. De aquí que cuando el budista dice que la realidad es vacío, quiere decir que está vacía de demarcaciones. No se refiere a que todas las entidades se desvanezcan de pronto, sin dejar otra cosa que un puro vacío de nada, una papilla monística indiferenciada. Al hablar del vacío, Suzuki dice que no niega el mundo de las multiplicidades. Ahí están las montañas, los cerezos florecen, la luna resplandece, pero al mismo tiempo son más que particularidades, nos atraen con un significado más profundo, se los entiende en relación con lo que no son.
Lo importante es que cuando vemos que el mundo está vacío de demarcaciones, vemos también que todas las cosas y acontecimientos, lo mismo que todos los opuestos, son recíprocamente dependientes y se interpenetran. Así como el placer se relaciona con el dolor, el bien con el mal, la vida con la muerte, así todas las cosas se relacionan con lo que no son. Para la mayoría de nosotros esto es difícil de comprender, porque en gran medida seguimos bajo el hechizo del pecado original de Adán y nos aferramos a las demarcaciones como si fueran la vida misma. Pero la esencia de la intuición de que realidad es lo que no tiene fronteras es muy simple. Es su simplicidad misma lo que hace que sea tan difícil verlo. Tomemos por ejemplo nuestro campo propio visual. A medida que el ojo recorre el territorio de la naturaleza, ¿ve alguna vez una sola cosa, una cosa solitaria y separada? ¿Ha visto alguna vez un árbol, una ola, un pájaro? ¿No ve en cambio un fluir caleidoscópico de toda clase de pautas y texturas entretejidas? El árbol más el cielo, más la hierba, más la tierra y las olas, más la arena, más las rocas, más el cielo y las nubes. Si al recorrer con la vista las líneas impresas de un libro atendemos cuidadosamente con la vista la totalidad de su campo visual, vamos a ver que el ojo no se limita a ver una palabra por vez. Aunque no pueda leerlas, ve todas las palabras que hay en la página, amén de parte del ambiente que le rodea, quizá sus manos, antebrazos, rodillas, mesa. Por consiguiente, en su percepción inmediata y concreta, no hay cosas separadas ni demarcaciones. Uno nunca ve realmente una sola entidad, sino siempre un campo de textura rica y compleja. Tal es la naturaleza de nuestra realidad inmediata, y está por entero exenta de fronteras. Pero uno puede superponer mentalmente límites ficticios al campo inmediato de lo que percibe. Puede demarcar una sección del campo concentrando la atención en unos pocos aspectos sobresalientes, como un árbol, una ola, un pájaro. Y entonces fingir que solo percibe ese objeto particular, excluyendo deliberadamente el resto del campo perceptual. Es decir, que puede concentrarse, lo que significa introducir una delimitación en lo percibido. Podemos concentrarnos solamente en las palabras que leemos y fingir que no advertimos los demás elementos visuales de nuestro campo de conciencia. Se trata de un recurso útil y necesario, pero con el cual se corre el riesgo de que nos salga el tiro por la culata. El hecho de que podamos concentrarnos y por ende atender a una cosa diferente cada vez puede crear la impresión de que la realidad misma se compone de un haz de cosas diferentes o separadas, cuando lo cierto es que todas estas cosas separadas no son más que un subproducto de las demarcaciones que nosotros mismos superponemos al campo de la conciencia. Si la única herramienta que alguien tiene es un martillo, empezará a ver que todo le parece un clavo. Pero el hecho es que, en realidad, nunca vemos demarcaciones sino que las fabricamos. No percibimos cosas separadas, las inventamos. El problema comienza tan pronto como tomamos esas invenciones por la realidad misma, porque entonces el mundo real se aparece como si fuera algo fragmentado y desconjuntado, y una especie de alienación primaria invade la conciencia. De manera que cuando el físico, el sabio oriental, dice que todas las cosas están vacías, o que todas las cosas son no duales, o que todas las cosas se interpenetran, no se propone negar las diferencias y hacer caso omiso de la individualidad ni ver el mundo como una homogeneidad amorfa. El mundo contiene toda clase de rasgos, superficies, líneas, pero están todas entretejidas en una trama sin costuras. Considerémoslo así. Sin duda, la mano es diferente de la cabeza, esta de los pies y esto de los oídos, pero nadie tiene dificultad alguna para reconocer cuánto todo ello forma parte de un solo cuerpo, ni tampoco cómo ese cuerpo único se expresa en todas sus diversas partes.
es todo en uno y uno en todos. De manera similar, en el territorio de lo ilimitado, todas las cosas y sucesos son igualmente miembros de un único cuerpo. El Dharmakaya, el cuerpo místico de Cristo, el campo universal de Brahman, la pauta orgánica del Tao, los físicos nos dirán que todos los objetos del cosmos son simplemente formas diversas de una única energía, y no me parece que tenga la menor importancia que el nombre que le demos sea Brahman, Tao, Dios o lisa y llanamente energía. Hemos visto que, por lo menos de acuerdo con algunos de los progresos más recientes de la ciencia moderna y con la antigua sabiduría de Oriente, realidad es lo que no tiene fronteras. Cualquier tipo de frontera o demarcación concebible es una mera abstracción a partir del complejo entramado del universo, y por eso todas las demarcaciones son pura ilusión, en el sentido de que crean separación y en última instancia conflicto, allí donde no lo hay. Todo deslinde entre opuestos, lo mismo que las fronteras entre cosas y aconteceres, no son en el fondo más que engaños. Para Oriente, sin embargo, la realidad sin fronteras no ha sido jamás una preocupación exclusivamente filosófico-teórica. Nunca fue algo que hubiera que resolver en una pizarra o en un laboratorio. Por más importantes que sean tales actividades, la carencia de demarcaciones era más bien cosa de la experiencia cotidiana del vivir concreto. La gente está siempre empeñada en acotar su vida, su experiencia y su realidad. Y lamentablemente, cada línea demarcatoria es un frente de batalla en potencia. Así, el único objetivo de las vías de liberación orientales y de las orientaciones esotéricas en Occidente es liberar a la gente de los conflictos y complejidades de sus batallas, liberándola de sus fronteras. No intentan resolver la batalla en sus propios términos, cosa tan imposible como lavar sangre con sangre. En cambio, demuestran simplemente la naturaleza ilusoria de las fronteras que provocan las batallas. De esta manera la batalla no se resuelve, se disuelve. Revelar que la realidad es lo que tiene fronteras es, pues, revelar que todos los conflictos son ilusorios. Y a este entendimiento final se le llama nirvana, moksha, liberación, iluminación, satori. Liberación de los pares de opuestos, liberación de la visión hechicera de la separación, liberación de las cadenas ilusorias de las propias limitaciones. Y con este entendimiento estamos ahora en condiciones de examinar esta aprehensión o percepción de lo que no tiene fronteras, a la que comúnmente se llama conciencia de unidad.